Grupo Bancolombia presenta Renta Variable 2020. Gracias por conectarse con nosotros. El Grupo Bancolombia les da la bienvenida a esta charla virtual en vivo y en directo en donde vamos a conversar sobre nuestras recomendaciones de inversión en renta variable para el 2020. Nos acompañan Jairo Julián Agudelo, gerente de investigaciones económicas en renta variable del Grupo Bancolombia, y Silvia Andrade, estructuradora de renta variable del Grupo Bancolombia. Sin más preámbulos, queremos contarles que esta charla se va a ir en 3 secciones. Inicialmente vamos a hablar del mercado internacional, luego vamos a ir hablando un poco del entorno local para terminar con las recomendaciones de inversión del 2020. Silvia, arranquemos contigo. Cuéntanos un poco alrededor de lo que ha venido pasando este año y hagamos un recuento sobre lo que ha venido pasando este año. ¿Cuál es la razón por la cual esos mercados internacionales de acciones se han comportado como se han comportado y si lo han hecho un poco en línea con lo que nosotros estábamos esperando y hablando en el último streaming que tuvimos? Perfecto, Mafe. Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial a todas nuestras personas que se encuentran conectadas en este momento. Y respondiendo a tu pregunta, Mafe, pues digamos que este 2019 ha sido un año bastante benevolente para todos los mercados de acciones. Estamos hablando que a pesar de las noticias que se han dado tanto en el marco local como en el marco internacional, pues digamos que en términos agregados y hablando, como ustedes pueden ver en la pantalla, con la gráfica que vemos, si miramos las acciones globales, que hace referencia al índice del ACWI, que es en términos pues, del agregado, tuvo o ha tenido una rentabilidad de 20% en lo que llevamos del año. Gran parte de esa rentabilidad viene explicada por el mercado que mayor participación tiene. Estamos hablando de mercado estadounidense, con una participación alrededor del 57%, donde ha presentado un retorno alrededor del 24-25%. A esto también se le sigue pues, el mercado europeo dentro del plano de mercados desarrollados con una rentabilidad alrededor del 23%. Y finalmente otros mercados, hablando de los mercados asiáticos, Japón, Asia emergente, LATAM, donde ha tenido una rentabilidad un poco más moderada, pero digamos que en el agregado más o menos estamos hablando de un retorno entre el 10 y el 14%. Entonces, en conclusión, podemos ver que si bien esto ha sido un año bastante benevolente para todos los macroactivos en general o para los mercados en general, los activos riesgosos sí han sobresalido en términos de esas rentabilidades o esos retornos respecto a otros macroactivos. Nos ha ido muy bien, entonces quiero recordarles a quienes están con nosotros conectados que para nosotros es muy importante sus preguntas, por tanto los invitamos a que nos las hagan a través del chat que está en la parte inferior de sus pantallas y trataremos de contestarlas en el transcurso de los segmentos. Silvia, ¿qué factor ha hecho precisamente que esos mercados hayan tenido un desempeño tan favorable? Hoy estábamos viendo justamente los máximos históricos en Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq, se hablaba mucho de eso. ¿Cuáles son esos factores que han hecho que esos mercados se desempeñen de esa manera? Perfecto, sí, efectivamente hemos tenido varios factores que han llamado la atención de los inversionistas durante todo este año, hablando puntualmente del Brexit y la renuncia de la primera ministra en su momento, Theresa May, también el tema de disputas o guerra pues, comercial entre China y Estados Unidos, y por último también ese ciclo que empezó de reducción de tasas por parte de la Reserva Federal, situación que no se presentaba desde la última vez en que la Reserva Federal empezó a reducir tasas, que fue alrededor de hace más de 10 años, estamos hablando de la crisis del 2008, y que efectivamente, a pesar de todas esas noticias que se han dado durante todo el 2019, pues el factor que sí ha puesto como el termómetro en los mercados ha sido el tema de Estados Unidos y China. Pero siendo un tema de riesgo, finalmente lo mencionas como algo que ha contribuido a que los mercados tengan un desempeño favorable. Digamos que en cierta medida, si bien ha sido un riesgo, eso se puede mirar como un catalizador o como un riesgo a la baja. Ajá. Digamos que cuando empezamos en el 2019, pues lo vimos como un riesgo latente, porque en ese momento pues era un momento sensible entre China y Estados Unidos. Eso lo vimos como en el comportamiento de los mercados. Después lo observamos en abril con un descuento pues, fuerte que se dio también en el ACWI. Lo volvimos a ver en agosto, cuando Donald Trump dijo que si en el momento en que se fuera a reelegir, pues esa situación podría ser incluso peor. Pero ahora que estamos viéndolo ya como una especie de catalizador, y es que finalmente se van a conseguir unos acuerdos, es lo que ha sido como el factor que ha contribuido para el rally o para las subidas continuas que han tenido los mercados a partir más o menos de finales de octubre e inicios de noviembre. Entonces,
precisamente esta ha sido la razón del por qué los máximos históricos que tú mencionabas del Standard & Poor's, donde llegamos a un nivel superior a 3.100 puntos Sí, para este índice. 3.144 ya estamos marcando. Queremos tener una especie de interacción con ustedes y les pedimos el favor de ingresar al enlace que ven en la parte inferior de sus pantallas, www.menti.com, y digiten el código 280960. Ahí van a encontrar unas preguntas que nos gustaría que fueran respondiendo mientras transcurre nuestra charla y vamos a hablar de ellas. La primera pregunta es: ¿cuál cree usted que será el principal factor a tener en cuenta en el inicio del 2020 en los mercados internacionales? Y ahí tenemos 4 opciones que se refieren a la guerra comercial de China, la política monetaria expansiva en las economías desarrolladas, evolución de riesgos políticos en la región y el desempeño en materias primas. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Jairo, ¿ustedes consideran que el escenario que hemos tenido tan bueno este año se podría mantener para el año que viene? Va a haber una pregunta muy buena y yo pensaría que todo va a depender de varios factores. El primer factor es, al final, qué va a terminar sucediendo entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y tenemos manera de pensar en algo que termine pronto? Digamos por lo que ha sucedido recientemente, las conversaciones que se han presentado, algunas concesiones que se han empezado a dar, uno pensaría que se va a llegar a un acuerdo. La pregunta es qué tan profundo va a ser ese acuerdo. Si va a ser un acuerdo somero para bajar las aguas, digamos que para bajar las tensiones, o va a ser un acuerdo ya profundo que le dé tranquilidad a los mercados. Eso es lo difícil de determinar. Sin embargo, lo que uno puede ver es que a nivel internacional, o hablando del mercado de acciones, cuando uno mira la región de América Latina, estamos presentando unos niveles atractivos de entrada. Cuando uno mira la región de Estados Unidos, con toda la subida, ahora Silvi nos comentaba, están en máximos históricos, cada vez llegan a niveles más altos, entonces de pronto se puede ver difícil que la tendencia tan marcada alcista se mantenga, pero tampoco estamos viendo una corrección, digamos que masiva o fuerte de los mercados, básicamente porque la economía de Estados Unidos sigue creciendo, a pesar de que el mundo se está desacelerando. Digamos que un acuerdo como lo estamos viendo nosotros posible entre Estados Unidos y China mantendría esa expectativa de crecimiento, de buenos resultados financieros, y eso podría mantener al menos estables los mercados de valores, al menos en el tema de renta variable a nivel internacional. ¿Cuáles son los riesgos? Porque tú lo planteas como la posibilidad de que se llegue a algunos acuerdos y que los acuerdos sean leves, pero uno lee un poco que la intención de pronto de estos dos países pues no tiene nada que ver precisamente con el desempeño de los mercados financieros, sino con un tema estructural, ¿cierto? Que es temas de tarifas, temas de evaluación de monedas, temas de propiedad intelectual. ¿Qué pensarías tú que son los riesgos precisamente para que los mercados financieros que interpretan todo lo que pasa con estos dos países pues no se desempeñen de una manera como lo hicieron en este año? Pues Mafe, mira, para el 2020 hay varios riesgos que uno podría revisar. El primero, y así como puede ser un catalizador en los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos, también lo puede ser un riesgo latente, sobre todo cuando Donald Trump a través de Twitter habla y pone comentarios que generan mucha incertidumbre en los mercados. Lo hemos repetido en diferentes eventos como este que estamos teniendo el día de hoy. Lo que no le gusta a los mercados es la incertidumbre, porque cuando hay incertidumbre no sabe a qué atenerse, no sabe qué proyectar, no sabe cómo va a ser el futuro, y eso es lo que genera muchas distorsiones de mercado que pueden generar volatilidades y riesgos a la baja. Entonces, uno de los riesgos va a ser, así como es un catalizador, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Vamos a ver qué pasa. El segundo riesgo es lo que está pasando, al menos revisando la América Latina, todos los temas geopolíticos o políticos que están sucediendo. Argentina, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, ahora Colombia, Bolivia, ahora todos los países de la región están con unas protestas masivas, con la clase media en las calles, con la clase baja en las calles, digamos que tratando de buscar unos cambios estructurales en la gobernabilidad de los países, y eso lógicamente genera incertidumbre en los inversionistas a la hora de traer los recursos a los mercados locales. ¿Qué les parece si vamos viendo un poco cómo van las respuestas de la Perfecto. primera pregunta que pusimos en Menti? A ver, tenemos aquí 75% de nuestra audiencia considera que la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a tener un impacto y cuenta como el factor importante al inicio de los mercados internacionales. 17% el tema de política monetaria expansiva, un 8% los riesgos políticos de la región, y bueno, nada respecto a materias primas. Muy bien, y muchas gracias a quienes nos están ayudando con sus respuestas.
China nuevamente, y Silvia, ahí yo te quiero preguntar, ¿estamos pensando que este problema con China sea un tema estructural o sea un tema que podamos ver resuelto el año entrante? ¿Y por qué lo pregunto? El año pasado, por esta época, estábamos hablando que teníamos el principio de esas disputas comerciales, el inicio de las tarifas, y pensábamos que era algo que se podía resolver, pero empieza uno a pensar que puede ser un problema en cierta forma estructural, en la medida que hay mucho en juego. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, Mafe, pues efectivamente el tema de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos pues es uno de los factores que va a dar de qué hablar en el 2020. Recordemos que estamos hablando más o menos entre estos dos países un 30% de la proporción pues del PIB global. Entonces, efectivamente, pues sí, es un tema que se debe tener en el radar. No obstante, como bien lo mencionaba Jairo, estamos bajo un escenario, a diferencia de hace un año, en el que ya se están empezando a dar unos preacuerdos o unos acuerdos preliminares. De hecho, en los últimos días lo que está descontando en los mercados es que efectivamente antes de que se cierre ese año se pueda llegar a una firma de una fase 1. Claramente van a haber otros temas relacionados con propiedad intelectual que pues aún van a quedar ahí como en el limbo, se podría decir. No obstante, si bien se llega a la firma de este acuerdo pues preliminar o de esta fase 1, sí podría ayudar a mitigar un poco este riesgo de cara al 2020. Entonces, digamos que a lo que vimos en el 2019, tal vez no genere la misma volatilidad que vimos en los mercados en el durante todo este año, precisamente porque ya estamos viendo algunos avances respecto a estos dos pues los gobernantes de estos dos países. No obstante, pues sí va a seguir siendo un riesgo a monitorear. Ojalá tengamos esa menor volatilidad que nos estás planteando. Con este panorama y todo lo que hemos visto, pues hemos tenido una Reserva Federal que empieza a acompañar los movimientos expansivos de su política monetaria. Bancos centrales en Europa, en Japón, en Inglaterra, pues tienen tasas negativas o muy cercanas a cero, Jairo. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué piensas que tiene, en qué incidencia puedes ver esta acción reciente de la Reserva Federal con una intención de inyectar mucho más liquidez a través de una política expansiva y de pronto incluso considerar, no sé si nuevamente compras de activos? Se habla en los noticieros de la posibilidad de llegar a considerar tasas negativas en los tesoros. ¿Qué crees tú que alrededor de este tema puede tener incidencia en los mercados de acciones globales? Pues Mafe, mira, digamos que eso uno tiene que dividir en dos momentos del tiempo, pensaría uno. En el corto plazo, una disminución de las tasas de la Reserva Federal lo que genera es incremento en la liquidez en los mercados, genera expectativas de mayor retorno en las compañías porque van a poderse financiar a tasas mucho más adecuadas, más bajas, hacer otra vez proyectos de expansión, de compras, de transacciones, fusiones, etcétera, porque los mercados van a tener tasas bajas, atractivas para que puedan conseguir ese capital y buscar cómo lo invierte. ¿Y eso incentivaría que los mercados se mantengan todavía Exactamente, altos? En el corto plazo sí, sin embargo cuando uno mira más allá de la disminución puntual de las tasas y de la liquidez que puede generar es ¿por qué están bajando las tasas? Es que las están bajando es porque hay un riesgo de que el mercado estadounidense, de que la economía estadounidense entre en una etapa de desaceleración y de recesión económica en los próximos 18 a 24 meses. Nosotros no lo estamos viendo para el 2020, pero hay analistas que dicen que después del 2020 se podría presentar. Entonces, lógicamente, cuando uno analiza la disminución en las tasas obedece a ese riesgo de pronto de desaceleración económico, pues digamos que puede haber fiesta en el corto plazo, la banda puede sonar en el corto plazo. La pregunta es hasta qué momento eso se va a mantener en los mercados y cuándo los mercados van a ser conscientes de que hay un riesgo latente en la economía americana y eso puede llevar a correcciones en los mercados de valores. Y hablaste precisamente de crecimiento económico y voy contigo, Silvia, alrededor de eso justamente, y es si nosotros estamos sumando precisamente esas expectativas que haya guerra comercial, política expansiva, ¿qué podemos decir un poco del ciclo económico que hemos visto, y ustedes lo llaman ciclo económico tardío, que hemos visto un ciclo extendido a nivel global de crecimiento económico? ¿Qué podríamos esperar que pase en ese sentido? Ok, sí, bueno, como bien lo mencionaba Jairo,
consideramos que estamos o vamos a entrar dentro de un ciclo de desaceleración económica o de menor crecimiento económico, más no de recesión. Y esto pues es precisamente debido a esas ayudas que está haciendo pues la Reserva Federal y otros bancos centrales con tal de mantener la liquidez en el mercado. Cuando estamos hablando de que se mantiene esa liquidez, pues de una u otra forma al tener tasas bajas, también están incentivando el consumo y eso finalmente impacta también al PIB. Eso finalmente también nos lo corrobora el Fondo Monetario Internacional, donde sus proyecciones de crecimiento económico para el 2019 está alrededor de un 3% a nivel global y para el 2020 estamos hablando de un 3.2%, en donde gran parte de ese crecimiento económico está jalonado precisamente por el mercado que hemos venido hablando, que es Estados Unidos, con una proyección de crecimiento del 2.1%, y que por el lado de mercados emergentes, pues China todavía sigue llevando pues la delantera con una proyección de crecimiento de más o menos del 5.8%. Que es inferior a lo que estábamos acostumbrados a ver, pero definitivamente mayor al promedio de todos los países. De acuerdo, estamos hablando de que en promedio en los últimos años estamos viendo un crecimiento económico del 3.6% a nivel global. Entonces estamos hablando de un 3.2, estamos hablando de un 3.3, efectivamente sí es menor a lo que estamos acostumbrados, no obstante pues no estamos viendo un escenario pues de recesión por ahora. Se vienen elecciones presidenciales en Estados Unidos, el año entrante por esta fecha deberíamos estar ya precisamente en esa carrera y recientemente lo que tenemos son las noticias de la definición de cuáles serán los candidatos que estarán participando precisamente por el Partido Demócrata contra Trump, y se nos añadió Michael Bloomberg con nada menos que 54 billones de dólares en su patrimonio. ¿Qué efecto pueden tener precisamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos en los mercados? Porque hay una gran preocupación, e incluso cuando llegó Trump había una gran expectativa precisamente porque fuera un promercado, y la pregunta, y todo el mundo ha estado pues muy incómodo con todo lo que hace, la pregunta es, ¿hay capacidad en los demócratas de pronto de ponerle trabas a Trump? Y la otra es, y si gana un demócrata, entonces esto no es promercado. ¿Qué piensas un poquito alrededor de temas electorales en Estados Unidos? Mafe, a ver, esa pregunta es muy complicada porque, a ver, en estos momentos no se ve un candidato claro que pueda hacerle frente a Trump en Estados Unidos según las encuestas, ni siquiera Bloomberg. Okay. Entonces, vuelvo y repito, digamos que lo que le preocupa a los mercados es la incertidumbre. Cuando llega un presidente y sabe el mercado a qué atenerse, el mercado descuenta las decisiones que se van a presentar. Con Donald Trump no se sabe a qué se va a tener, no se sabe qué políticas nuevas va a tomar, contra quién, digamos que va a imponer restricciones comerciales, contra quién la va a enfrentar. Entonces eso genera incertidumbre y genera volatilidades en los mercados. El próximo año pensaríamos que eso es lo que se va a mantener en el primer semestre, porque él necesita llegar con una política fuerte para buscar ser reelegido en Estados Unidos. Y digamos que en esa medida puede tomar decisiones que generen volatilidades, decisiones fuertes para generar, digamos que ese momentum que va a necesitar para buscar esos otros 4 años en la presidencia del país más potente del mundo. Bueno, acercándonos ya casi al final de este segmento en donde estamos hablando precisamente de los temas internacionales, perspectivas de petróleo, incidencia en los mercados, y luego voy contigo alrededor de la región, Latinoamérica. ¿Qué perspectivas hay? Bueno, como pueden ver en pantalla, en el tema del petróleo lo que estamos esperando es una estabilidad. Aquí se va a observar, ustedes pueden ver el comportamiento del petróleo de los últimos 2 años y pueden ver como en el año 2019 el precio ha estado por debajo del precio promedio del año 2018. En el mes de septiembre hubo un evento muy importante en el tema del petróleo y fue el primer ataque con drones a una facilidad petrolera de Aramco en Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo del mundo, y eso generó muchas volatilidades y un incremento muy importante que ustedes pueden en la gráfica en el mes de septiembre, a mediados de septiembre. Digamos que es lo crítico de este evento que se dio en el tema del petróleo, y es que nunca antes en la historia se había atacado una facilidad petrolera con drones. La facilidad que puedan tener estas personas de atacar estas facilidades y de esa forma afectar la producción de petróleo a nivel global puede generar muchas volatilidades en el precio que podría distorsionar las expectativas del año 2020. ¿Qué esperamos nosotros? Con base en oferta y demanda, digamos que con este pleito o este tema comercial entre Estados Unidos y China y las expectativas de desaceleración económica a nivel global que ha presentado el Fondo Monetario o el Banco Mundial en los últimos trimestres, la expectativa es que la demanda de petróleo se
debilite un poco y eso puede llevar a que el precio del petróleo se mantenga alrededor de los $60 en el año 2020, que va a ser levemente inferior al promedio de este año. No va a ser algo muy drástico, pero sí hay que tener los ojos vistos en esas volatilidades que se pueden presentar en temas geopolíticos. Latinoamérica, Silvia, ¿qué podemos decir de la región y las expectativas precisamente sobre el próximo año y cómo las tensiones políticas podrían haber impactado los mercados? Bueno, Mafe, digamos que en términos de Latinoamérica, si bien las proyecciones macroeconómicas acompañan a la región, estamos hablando de que Brasil, que es un país que más o menos tiene un aporte del 35% dentro del PIB de la región, pasa de un crecimiento que se ha estimado en el 2019 del 0.9% al 1.8%. Y esto en gran parte se ha explicado pues también por todas las reformas que ha venido adelantando pues el gobierno de Bolsonaro, hablando puntualmente pues de la reforma laboral. Ahora bien, eso por el lado de Brasil. No obstante, estamos viendo para el resto de países de la región, digamos que si bien México se estima un crecimiento del 2019 cercano al 0%, pues algo muy leve, 2020 más o menos alrededor de un 1.4%, pero digamos que lo que es México, Chile, Ecuador, Bolivia y pues recientemente Colombia con las protestas que hemos tenido en contra de los gobernantes con temas sociales, pues sí puede ser un poco ese riesgo que pueda llevar a la baja esas perspectivas de crecimiento económico. Y efectivamente pues esto es un tema que sí hay que monitorear, ya que pues uno de los países que ha llevado más ese tema de las protestas ha sido Chile, y hemos visto cómo cuando ellos empezaron esa etapa de protestas a mediados de octubre hasta mediados de noviembre, el índice de las acciones chilenas tuvieron un descuento del 15% y ha sido bien difícil para este mercado poder tener una recuperación. Ha presentado en los últimos días de noviembre pues más o menos una recuperación entre el 3 y el 5%, entonces definitivamente este tema político sí es un factor pues a monitorear en la región. Y pues los flujos nos han acompañado este año, pero no sabe uno cómo vamos a cerrar. Este año llevamos casi 600 billones de dólares entrando a Latinoamérica en el mercado accionario, no muy favorable para el mercado mexicano particularmente, muy en Brasil realmente los flujos. Sí, exactamente, la pregunta es hasta qué punto pues Brasil puede como seguir sacando la cara por la región. Bueno, les recordamos a las personas que están conectadas en este momento con nosotros que pueden hacernos sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Y obviamente también queremos invitarlos a participar en las respuestas que les pusimos a través del enlace de Menti, www.menti.com con el código 280960. Las respuestas que nos dieron, ¿ustedes estarían de acuerdo un poco con la respuesta que nos dieron alrededor de dónde creen que está enfocado el mayor riesgo para el 2020? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, si estamos de acuerdo, los invito a que vayamos a una corta pausa. Nos vemos en unos minutos para seguir con la segunda sección de esta charla en vivo. ¿Dónde está el futuro? ¿Aquí? Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente. Una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Tener empresa es duro. ¿Lleva tantos años y no ha crecido? Tú sabes que vas a lograrlo. Para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, que te acompaña, prepara, inspira y conecta en cada momento de tu empresa. Es el momento de todos. Bancolombia. Continuamos en vivo y en directo en esta charla virtual en donde estamos conversando sobre nuestras recomendaciones de inversión en renta variable para el 2020. Y antes que entremos en el segmento de mercado local, me gustaría, Silvia, que recogiéramos un poco de esas recomendaciones que tenemos para el mercado internacional. Perfecto, Mafe. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, ese es el resumen de nuestra estrategia de mercado renta variable internacional.
muy en línea los pronósticos pues, de crecimiento económico que estamos hablando anteriormente. Estamos favoreciendo la región de Estados Unidos frente a otras regiones. Digamos que con una perspectiva un poco más neutral encontramos a Asia emergente, a Latam en Europa, y con una perspectiva un poco más negativa a Japón. Digamos que en términos de sectores en Estados Unidos estamos favoreciendo sectores como tecnología, como servicios de comunicaciones, con un perfil un poco más cíclico, en el cual se espera un crecimiento de utilidades de alrededor del 13%, del 9%, y con un perfil un poco más defensivo, ya que estamos hablando de un ciclo tardío de crecimiento económico, pues estamos recomendando el sector de consumo masivo que precisamente nos ofrece esa exposición a uno de los rubros del PIB más fuerte en Estados Unidos. Yo creo que para cerrar podemos decir que la expectativa completa de retorno del mercado accionario global para nosotros está alrededor del 10.77 más o menos hablamos esta semana. Y con una moderación dentro de nuestra perspectiva de positivo. Ya no estamos como tan positivos. Vámonos ya con el mercado local, Silvia, y hablemos un poco de lo que hemos visto durante el 2019, que ha sido muy favorable. Perfecto, sí, muy en línea de lo que estamos hablando con el mercado internacional, pues encontramos un mercado local con unas, se podría decir, retornos o subidas pronunciadas a inicios de año, descuentos en abril muy en línea y muy correlacionado con el tema de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, en agosto también, pero al final vemos como en noviembre el Colcap hace una ruptura de un nivel bien importante que a los 1.600 puntos, incluso se llegó a ubicar hasta los 1.668 puntos y llevando un retorno año corrido de alrededor de un 24%. Digamos que en los últimos días de este mes pues hemos observado cierta pausa en el mercado local y digamos que uno de los factores que llevó a esta pausa ha sido pues el rebalanceo del índice del MSCI de mercados emergentes. Digamos que este tema de rebalanceos pues es importante para este mercado, teniendo en cuenta que puede haber la posibilidad de inclusiones o exclusiones de acciones. En este caso tuvimos un escenario en el que se dio la exclusión de 2 acciones colombianas, que eso representa pues un flujo importante dentro de nuestro mercado y que claramente eso marcó pues la pausa en el mercado local, llegando al 20% de retorno que tenemos actualmente. Mafe, y si me dejaras complementar una cosita frente al tema del mercado local este año, cuando uno ve ese desempeño tan grande y tan bueno del Colcap, uno pensaría, hombre, a todo el mundo le fue bien y todo ha sido transversal. Y cuando uno realmente, cuando uno focaliza en dónde ha estado la rentabilidad, uno puede observar que ha sido principalmente en el sector financiero. A los bancos les ha ido extremadamente bien este año, a todos los bancos, Bancolombia, Vivienda, Grupo Aval, Banco de Bogotá. Los resultados los han acompañado, creemos que el 2020 va a ser así en resultados financieros, pero ya al nivel en el que están los precios, digamos que debería tener una pausa o una estabilidad. Entonces el sector financiero, Ecopetrol, ISA, Corficolombiana, han sido los activos que han sacado la cara, pero hay unos activos muy rezagados que no han tenido un buen desempeño en lo corrido del año y que ahí es donde creemos que va a estar la oportunidad para el 2020. Tenemos en este momento más de 140 personas conectadas entre Colombia, Chile, Panamá, Estados Unidos y Reino Unido, y nuevamente les recordamos que pueden hacernos sus preguntas a través de la parte inferior de sus pantallas en el chat y trataremos de responderlas. En el panorama macroeconómico local, Jairo, precisamente cuáles son las perspectivas económicas del país y cómo pueden las tensiones sociales y políticas que tenemos en este momento llegar a afectar ese desempeño. Bueno, Mafe, nosotros para el año 2020 esperamos una economía que va a seguirse acelerando y vamos a estar como en modo contracíclico con lo que ha pasado en las otras economías de la región. Cuando uno mira la economía mexicana, la economía chilena, Argentina, digamos que vienen de más a menos, vienen desacelerándose. Nosotros creemos que Colombia va a seguir la senda contraria y es un crecimiento del PIB del 3.2% este año y del 3.3% el próximo año, muy apalancado, como lo pueden ver en pantalla, en el primer semestre del año 2020. Ya hacia finales del 2020 vemos un poco más de desaceleración. Eso en términos de crecimiento económico. Ese crecimiento económico que ha sido bueno, que está muy cerca de su potencial, generará unos niveles de inflaciones digamos que en el rango alto esperado del Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República tiene un objetivo del 3%, nosotros creemos que va a estar entre el 3 y el 4%, e incluso, como pueden ver en la gráfica de la mitad, al principio del año esperamos que incluso se pueda romper ese 4% hacia arriba, básicamente porque se pueden venir presiones inflacionarias importantes
a través de la devaluación de la tasa de cambio, cuando el stock de inventarios que se tienen hoy en día en el país se tengan que renovar con producto importado a unas tasas, digamos que mucho más devaluadas, generaría presión digamos que inflacionaria. Y por eso es que esperamos que en la tercera variable importante, que son las tasas del Banco de la República, que el Banco de la República no tenga la capacidad de disminuir las tasas de interés como le están haciendo los otros países de la región, sino que por el contrario incrementemos las tasas 25 puntos básicos en el 2020, básicamente porque el crecimiento económico es saludable y la inflación está controlada. No puede haber resultados corporativos sin tener en cuenta precisamente los resultados macroeconómicos, y la pregunta que te haría es, los resultados corporativos que tuvimos este año, mejor dicho, el resultado de los mercados que tuvimos este año estuvo acompañado precisamente de unos muy buenos resultados corporativos, ¿y qué expectativa tendríamos de pronto para el otro? Sí, Mafe, este año los resultados corporativos, digamos que de forma transversal, han sido positivos con un sector, con dos sectores específicamente. Sector aeronáutico, Avianca, la situación que ha tenido pues con los problemas de financiamiento y de estructura de su deuda han generado pues una caída significativa en sus estados financieros. Y el segundo sector que de pronto no ha dado buenos resultados ha sido el sector cementero. El mercado colombiano de edificaciones no ha tenido un buen desempeño este año y toda la región de Centroamérica ha estado bajo presión. Pero excluyendo esos dos sectores, cuando uno mira sector energético, sector financiero, sector consumo, han sido sectores con un muy buen desempeño en sus estados financieros que ha soportado los resultados. Para responderte ahora que me preguntaste por el impacto que puedan tener las medidas actuales o los digamos que los movimientos actuales en la economía colombiana, todas estas movilizaciones que estamos teniendo en la última semana, pues digamos que el impacto va a depender de dos factores. Uno es el presidente Duque qué medidas tome para enfrentar esta crisis y eso cómo va a impactar las finanzas del país. Ya se está hablando pues de las medidas importantes a través de los cambios en la ley de financiamiento. Exactamente. El tema de la devolución de IVA para hogares menos favorecidos, el tema de contratación de jóvenes. Exacto, y la disminución en el aporte de salud de los pensionados que ganan un salario mínimo. Digamos que todo esto va a generar un mayor gasto en el gobierno, hay que mirar el gobierno cómo lo va a sopesar, cómo va a recoger esos ingresos. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado es, si estas protestas demoran más tiempo de lo esperado, en Chile ya están hablando de una posible recesión para los primeros trimestres del próximo año por las protestas. Podrían tener impacto en el consumo. Exactamente. En Colombia no han sido tan críticas, no han sido tan fuertes como para parar la economía, pero si estas protestas se mantienen y de pronto se agravan, sí podría tener un impacto material en el desempeño de los mercados. Me gustaría que fuéramos a ver los resultados de la segunda pregunta, que es, ¿cree usted que con el desempeño del Colcap en lo corrido del año 2019, el índice Colcap se valorizaría en el año 2020 entre un menos 10 y un 0%, un 0 y un 10% y un 10 y un 20%? Veamos las respuestas. El 88% de nuestros participantes esperan una valorización entre el 0 y el 10%, y estamos de acuerdo. Exactamente. El retorno esperado que tenemos más o menos para el Colcap, y ya nos vas a contar un poquito, Silvia, sobre eso, está por ahí. Y bueno, cuéntanos precisamente de ese pronóstico. ¿Qué estamos esperando en términos del desempeño del Colcap para el 2020 en términos de retornos? Claro que sí, Mafe, como ustedes se pueden dar cuenta y ver en pantalla, este es nuestro pronóstico de Colcap para cierre del 2020. Estamos hablando de un nivel de 1.790 puntos. Digamos que para la fecha de corte de nuestros cálculos estamos hablando de un retorno esperado del 8%, muy en línea a lo que pues mencionaba ahorita el público y lo que respondía el público. Este pronóstico está soportado en tres factores. El primero es el factor fundamental, que es básicamente mirar el valor justo de todas las compañías que están dentro de la canasta del Colcap, y si esas compañías liberaran o materializaran ese valor justo o ese precio objetivo, ¿cuál sería el nivel del Colcap? Aquí estamos viendo un nivel de 1.870 puntos, digamos que ese es el modelo más optimista. Después viene el modelo de valoración relativa, un modelo que sale a raíz de la multiplicación pues del múltiplo del precio sobre ganancia esperada por las utilidades por acción que estamos estimando para el Colcap en el próximo año. Digamos que aquí este modelo nos da un nivel de 1.750 puntos, muy en línea también a esas estimaciones que tenemos de crecimiento de utilidades para las compañías de Colcap en el 2020 de doble dígito. Y finalmente un modelo de sentimiento que nos da un nivel de 1.740 puntos. Esto es una encuesta que nosotros hacemos dentro de los principales agentes de mercado del grupo, en donde si bien ese es el modelo más conservador, es el que mayor variación positiva tuvo respecto a los otros modelos. Entonces, haciendo pues una ponderación
de manera pues igual en cada uno de estos factores, nos da ese nivel de 1.790 puntos, un 8% para ese corte, para los descuentos que se han dado últimamente en el Colcap. Nivel de hoy estamos hablando más o menos de un retorno esperado entre el 11 y 13%. Sí, que estamos más o menos en los 1.580, 1.585 puntos. Vámonos a hablar un poco de los determinantes de ese modelo en relación a los múltiplos. Hablabas ahorita que uno de los componentes de ese modelo tiene que ver con la valoración relativa de las compañías que componen el índice, y precisamente ese valor lo vemos barato. Expliquemos un poco a la audiencia por qué. Claro que sí, Mafe, como ustedes pueden ver en pantalla, estamos viendo dos múltiplos pues importantes. Uno es la relación precio-ganancia esperada respecto a la propia historia del Colcap, y otro es un comparativo respecto a la región. Entonces, digamos que este es como el mayor catalizador que estamos viendo actualmente en el índice local. Y esto va muy en línea a que el Colcap está barato respecto a su propia historia. Estamos haciendo una comparación con el promedio histórico de los últimos 3 años, y también respecto a la región. Estamos hablando más o menos de un descuento del 13% del múltiplo actual que está teniendo la región, estamos hablando de la TAM, y más o menos de un 7% respecto a ese promedio histórico de los últimos 3 años. Entonces, digamos que esta contracción del múltiplo en gran medida está explicada por esas expectativas positivas de crecimiento en las utilidades, que claramente están atadas a las perspectivas de crecimiento económico pues del país, pero digamos que en términos generales ese es el mayor catalizador que estamos viendo en el mercado local, y es ese abaratamiento de la TAM respecto a sus pares y respecto a la región. O sea, estamos baratos en relación a nuestro promedio histórico de ese múltiplo, y estamos baratos en relación a la región. Así es. Queremos preguntarle precisamente a nuestra audiencia, y en la última pregunta, ¿cuál cree que será la variable más importante para monitorear en el mercado de acciones locales para el 2020? Y hablamos de liquidez, diversificación, volatilidad y potencial de valorización, y estamos viendo ya las respuestas, y estamos un poco más inclinados a pensar que la volatilidad sería una de las variables que más nos afectaría, el potencial de valorización en menos medida igual que la liquidez, y la diversificación. Interesante, pues porque estamos viendo también que así como los mercados afuera se están viendo afectados por volatilidad, aquí nuestro público espera lo mismo. Tenemos algunas preguntas y me gustaría llevarlas al final del segmento para respondérselas. Tengo, una expectativa de un retorno de alrededor del 8-20% medido por los números que nos presentas aquí. 1.790 puntos de expectativa de las variables combinadas de sentimiento fundamental y demás, pero me gustaría que habláramos precisamente de nuestras recomendaciones, qué es lo que le interesa al público, cuáles son esos nombres que diríamos nosotros para el 2020 hay que tener en las carteras, y hablemos un poco de los nombres que teníamos en las carteras recomendadas antes. Mafe, pero entonces antes de hablar, yo quisiera mencionar un poco a nivel local cuáles son los riesgos que estamos viendo para el desempeño del mercado accionario en el año 2020. Yo creo que el más importante y que hemos visto en las últimas semanas a nivel regional va a ser el tema de las marchas y las protestas que se están presentando. ¿Por qué razón? En el mercado colombiano los principales jugadores son dos: los fondos de pensiones locales y los extranjeros. Y cuando los extranjeros ven esta volatilidad, ven esta incertidumbre, porque al final estas marchas lo que generan es incertidumbre política y económica de cuáles van a ser las decisiones que tomen los gobiernos para afrontar estas marchas, y esas decisiones específicamente cómo pueden afectar las finanzas o el desempeño económico del país. Entonces, en la medida que estas marchas se sostengan, se mantengan y ganen de pronto fuerza, va a mantener al inversionista extranjero, digamos que cauto a la hora de traer sus recursos a la región, y eso puede afectar el desempeño de los mercados. Indiscutiblemente el tema de China y Estados Unidos va a ser otro factor crítico en el desempeño de los mercados, y como digamos que un nivel de catalizador o riesgo, porque va a depender de cómo termine. Si hacen un acuerdo bueno va a ser positivo para todos, pero si de pronto se vuelven las tensiones, eso genera expectativa de menor crecimiento. Básicamente las tarifas que se están colocando entre los dos países al final va a terminar creando inflación, porque los productos se van a seguir desarrollando, pero con productos o materias primas más costosas, y eso va a generar que al cliente final se le traduzca en inflación, y eso va a generar también de pronto una desaceleración de las economías. Y en tercer lugar es que el mercado estadounidense, pues digamos que ha tenido una tendencia muy alta,
muy, digamos que una subida muy constante y durante muy largo plazo. La pregunta es ese largo plazo, ¿hasta cuándo va a durar? Y esas correcciones afuera, ¿cómo nos van a afectar a nosotros en el mercado local? Entonces eso en términos de riesgos, y hablemos y mezclemos un poquito con las preguntas que tenemos aquí, justo, porque por ejemplo liquidez no era algo que preocupara, pero aquí me están haciendo una pregunta, Ana Jaramillo pregunta alrededor de la devaluación, ya voy con la liquidez, perdón. Diego pregunta alrededor del efecto de la OPA de éxito precisamente en el tamaño de la liquidez del mercado de acciones, y es, pues, es una variable que tenemos que considerar. ¿Qué pasó luego que saliera éxito y qué esperamos que pase luego que haya salido éxito del mercado? Pues, Mafe, mira, el éxito era una compañía que podía transar entre 1 y 1.5 millones de dólares al día, promedio. O sea, estamos hablando de 4.000 a 5.000 millones de pesos diarios. ¿Y salieron 8 billones de pesos del mercado? Exactamente, salieron no del mercado, yo diría que el mercado salieron alrededor de 4 billones porque la otra mitad se fue para Grupo Casino. Pero hoy, el día de hoy, la acción del éxito estaba transando 54 millones de pesos. O sea, es un activo menos a tener en cuenta por factores de liquidez. El activo puede estar muy barato, pero cuando no hay liquidez, digamos que alcanzar ese precio objetivo o que el precio de la acción refleje el valor justo de la empresa es muy difícil, porque no va a haber esa compra y venta digamos que hay inversionistas que hagan que el mercado sea eficiente. Entonces, y más allá del tema de la liquidez del éxito, la preocupación que le sale a los inversionistas y que nos la han comunicado a nosotros en diferentes eventos es el tema estructural de mercado, porque llevamos alrededor de 3 o 4 años sin ninguna inclusión de un activo nuevo en el mercado de valores, pero se han salido alrededor de 4 o 5 compañías. Grupo Argos compró Odinsa, Isagen fue vendida, Éxito con seguridad ahora pues va a salir del Colcap y es un activo menos a tener en cuenta por la liquidez. Entonces, digamos que todo esto genera una menor opción de oportunidades de inversión y eso afecta una asignación eficiente de recursos y disminuye la liquidez del mercado. Y voy a enlazar eso con la pregunta precisamente de Rafael alrededor de nuevos emisores, y es que tenemos un dato, tenemos hoy menos emisores en el mercado colombiano que lo que teníamos de emisores en el mercado accionario en 1980. O sea, hoy tenemos menos emisores circulando. Rafael nos pregunta qué opinan de la necesidad de nuevos emisores en la Bolsa de Valores de Colombia que atraigan más inversionistas y por ende la liquidez y nos dé profundidad al mercado. Y eso lo voy a enlazar también un poco si vemos el riesgo de los extranjeros en el mercado, porque se fueron este año y estamos totalmente dependientes de los fondos de pensiones. Exactamente, sí. Efectivamente, pues la necesidad de tener pues emisores nuevos en el mercado local pues cada vez está siendo mucho más fuerte, y precisamente por estos casos que se están dando pues puntualmente con la empresa pues de éxito que salió o que esperamos que salga pues dentro del mercado local. Y digamos que el tema de un mercado menos líquido, menos profundo, pueda que genere al final una menor atracción, apetito por parte de los inversionistas internacionales. Y esto cada vez va a hacer que nosotros dependamos un poco más de las AFPs. Recordemos que las AFPs había tenido una posición compradora neta durante todo el mercado pues en los últimos años, y esto ha sido como el agente que le está apostando al mercado local. Pero ya estamos viendo últimamente, y precisamente también es otro de los riesgos que hay en el mercado, en el Colcap, y es que estas fondos de pensiones tienen una restricción de cara a la participación que ellos tienen de las acciones. Entonces, al tener esa restricción, estamos hablando más o menos de un 10%, ya estamos viendo que ciertas AFPs... De un 10%, y hagamos la aclaración, Silvia, porque es importante, 10% del capital accionario de la compañía listada, no 10% del fondo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, estamos viendo ciertas AFPs o ciertos fondos de pensiones que ya están cumpliendo con ese límite. Eso quiere decir que no podrían tener pues más compras en esos emisores puntuales, y adicionalmente pues también estamos viendo pues un mercado que cada vez es menos profundo y que pueda dificultar la entrada de inversiones. Pero ahí hay oportunidades también, que es lo que estamos viendo. Sí. Y yo quisiera conectar la pregunta que nos hacían sobre nuevos emisores con un tema que está pasando ahora con las protestas. Mira que cuando Duque tomó la presidencia y el ministro de Hacienda habló de crear la holding, que ya se creó, la holding financiera del Estado, que tiene 18 compañías que la componen, digamos que es una holding que puede tener alrededor de 15 billones de pesos de patrimonio, 85 Son billones 85 de pesos bajo billones activos. de activos. Entonces,
La intención inicial de esa holding es listarse en la bolsa. Ajá. ¿Por qué razón? El gobierno en ningún momento ha hablado de privatización y de venderla, sino de vender una participación, crear una holding que unifique todas esas compañías pequeñas que tenía, que genere más eficiencia en la operación, que genere más resultados en la operación y que le genere al gobierno recursos para poder pues, cumplir como con todos sus planes de gobierno. Esa es una de las compañías que el mercado está esperando que sea listada. ¿Cuál es el problema? Que ahora en las protestas y en las marchas están solicitando... Va a ser muy difícil tramitar. Exacto, y están pidiendo que esa holding no sea privatizada. Entonces, ahí es cuando las marchas pueden empezar a impactar los mercados dependiendo de las decisiones que tome el gobierno. ¿Qué creemos nosotros? Esa holding se debería listar, sería un nuevo activo en el mercado, un activo financiero que además con compañías muy atractivas. Entra a competir con nosotros y con todos los grupos financieros y eso es sano para el mercado, yo creo también. Y es bueno aclarar que se liste en el mercado no quiere decir que el gobierno va a perder el control. Ajá. Pongamos ejemplos, Ecopetrol. Ecopetrol está listada, el gobierno tiene el 88.5%. ISA, el gobierno tiene el control, está listada. Si el gobierno no hubiera hecho la emisión, si ISA no hubiera hecho la emisión que hizo en su momento, no hubiera podido crecer de la manera que creció. Hoy no sería lo que es ISA. Entonces, hay que diferenciar cuando es una venta total del activo o cuando es una venta parcial, manteniendo el control para generar un mercado de valores más profundo. Privatización y democratización es diferente. Son diferentes. Yo no quiero dejar a Ana Jaramillo con su pregunta alrededor de la devaluación y qué compañías podrían verse afectadas por ella y a cuáles podría beneficiar. Esa pregunta es muy buena. A ver, digamos que hay que diferenciar. Las compañías que tengan mucha exposición a mercados internacionales se deberían favorecer contablemente por la devaluación de la tasa de cambio. ¿A qué hago referencia? Una compañía como Cementos Argos, una compañía posiblemente como un ISA, una compañía como incluso Bancolombia, incluso un Davivienda, que tienen operaciones en Centroamérica. Con las devaluaciones fuertes de la tasa de cambio se deberían ver beneficiadas contablemente porque al traer todos esos resultados de las operaciones en el exterior a pesos colombianos, pues la van a hacer a una tasa de cambio más alta, ¿cierto? Sin embargo, hay compañías que tienen mucha exposición a deuda en dólares. Entonces eso habría que, digamos, que compensarlo. En el lado positivo, ¿qué creemos nosotros que debería pasar? Con una devaluación de la tasa de cambio, compañías como Ecopetrol, Cementos Argos se deberían ver beneficiadas. Grupo Nutresa se deberían ver beneficiadas. ¿Cementos Argos? Cementos Argos, exactamente. ¿Cuáles compañías se podrían ver afectadas? Compañías como Cemex Latam Holdings, compañías como Avianca, básicamente porque reportan en dólares y porque una porción importante de sus recursos se genera en pesos colombianos. Entonces, en el caso de Cemex, cuando vaya a reportar en dólares con la devaluación, pues la operación va a ser más pequeña, la colombiana, y es la que más pesa. Y en el caso de Avianca, todos los tiquetes, a pesar de que se compren en pesos, están dolarizados, pero ellos no le transfieren esa devaluación al cliente. Entonces, cuando la tasa de cambio se devalúa de forma fuerte, ellos tienen que absorber ese costo y afectan sus márgenes de rentabilidad. Bueno, nos vamos a una corta pausa y a continuación vamos a hablar precisamente de las recomendaciones que tenemos para el mercado accionario local. Vamos a entregarles esas recomendaciones en unos minutos. Por favor, síganos acompañando. ¿Dónde está el futuro? Aquí. Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente. Una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Tener empresa es duro. ¿Lleva tantos años y no ha crecido? Tú sabes que vas a lograrlo. Para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, que te acompaña, prepara, inspira y conecta en cada momento de tu empresa. Es el momento de todos. Bancolombia. Estamos en vivo y en directo en esta charla, recomendaciones de inversión en renta variable para el 2020, y ahora sí vamos con el tercer segmento para hablar de esas recomendaciones. Yo estaba un poquito emocionada pidiéndolas en el segmento anterior y entonces me gustaría hablar precisamente del recuento del portafolio de acciones que teníamos recomendado para el último trimestre y cuál fue su desempeño. Jairo, cuéntanos.
Bueno, Mafe, el desempeño del portafolio recomendado para el último trimestre del año, de este año, que era más o menos desde el mes de agosto, finales del mes de agosto, hasta el 18 de noviembre que sacamos el nuevo portafolio, el desempeño no fue el esperado. El desempeño fue negativo, perdimos cerca de 63 puntos básicos contra el Colcap, básicamente. Digamos que el retorno del portafolio, como lo puede ver en pantalla, estuvo alrededor del 6.5%, cuando el Colcap en ese periodo de tiempo rentó el 7.1%, lo pueden ver en la tabla del lado izquierdo. Sin embargo, cuando uno mira el desempeño del portafolio desde el inicio, que fue en el primer, digamos que semestre del año 2015, el desempeño ha sido positivo. Le hemos sacado cerca de 200 puntos básicos al índice Colcap, quitando las compañías relacionadas que son Bancolombia y Grupo Sura, dos compañías pues, que por buenas prácticas no cubrimos y no podemos recomendar. Y hemos perdido cerca de 20 puntos básicos, o sea, hemos estado lateral con el Colcap. Importante ver en la gráfica de la derecha que digamos que ese desempeño ha sido o ha obedecido en gran parte a una caída fuerte que tuvo el portafolio recomendado durante los primeros 3 trimestres del año 2018. Miren en la gráfica de la derecha, la línea azul es el desempeño de los top pick hasta más o menos hasta el primer trimestre del 2018, le íbamos sacando cerca de 1000 puntos básicos al índice Colcap con un muy buen desempeño. Sin embargo, la salida del Fondo Internacional Harbor y ahora que preguntabas por la liquidez del mercado, generó una caída muy sustancial digamos que en el desempeño de dos acciones, Cementos Argos y Grupo Argos, que en ese momento eran activos recomendados, y pues lógicamente eso afectó de forma fuerte el desempeño del portafolio. Bueno, esperemos que nos recuperemos. Valdría la pena contarle un poco a quienes nos están acompañando alrededor de los cambios en la metodología de esa definición de esas acciones, porque hemos tenido algunas preguntas recientes. Oye, ¿por qué no incluyeron Celsia? ¿Por qué no incluyeron ISA? ¿Por qué no contamos un poquito sus cambios y cómo llegamos a la definición de esos nombres que elegimos para ese portafolio? Perfecto, Mafe. Digamos que la metodología nuestra, como la pueden ver en pantalla, tiene 4 variables principales: la variable fundamental, la variable de momentum, la variable de liquidez y la variable de sentimiento. Y qué pena, momentum, ¿qué podría significar para alguien que no esté muy habituado a nuestros términos? Exacto, entonces fundamental es la expectativa, digamos, cuál es el descalce entre el valor esperado o el valor justo del activo y el valor de mercado. El momentum es qué driver de valor puede tener en el corto plazo para que esa acción tenga un catalizador. Entonces, variables de momentum son cuáles: valoración relativa, que el activo esté barato contra sus pares, que los resultados del próximo trimestre sean positivos y que esperemos un buen desempeño en resultados, que tenga un pago de dividendos positivo o que esperemos un buen pago de dividendos, porque digamos que las noticias de pago de dividendos las vamos a conocer en el mes de febrero del próximo año. O sea, son todos esos factores que me pueden llevar a un catalizador de corto plazo. Muy bien. La liquidez, básicamente, pues cuánto transa el activo de forma diaria, que se debe ser atractivo para tanto fondo de pensión local como extranjero. Y la última es el sentimiento, y es en todas las conversaciones que tenemos nosotros con ustedes como inversionistas, con diferentes actores del mercado, qué es lo que estamos viendo en cada uno de sus activos. Esas son las variables que tenemos en cuenta. Ahora, ¿qué modificaciones hicimos para esta selección de activos específicamente? Tratando de ser mucho más focalizados y más asertivos a la hora de la recomendación. Hicimos 2 cambios en la variable de momentum, precisamente en ese tema de catalizadores de corto plazo. El primero fue que incluimos la variable de dividendo. Antes no la medíamos. Lo que estamos sí diciendo, puede ser un factor determinante. Yo como inversionista puedo estar orientando mi decisión de inversión porque me pague un dividendo mucho mayor la acción. Exactamente, y sobre todo cuando se está enfrentando un año que puede ser bastante volátil. Entonces, eso por un lado. ¿Cómo lo estamos midiendo? La expectativa de retorno del dividendo del Colcap para el próximo año es 3.4%. Entonces, si la expectativa del dividendo del próximo año está por encima del 3.4%, tiene un beneficio, y si está por debajo, pues tiene un descuento. Que es casi protegernos contra inflación, porque estamos esperando inflación del 3,5% para el año entrante. Casi es preservar capital en el mercado accionario a punta de dividendos. De acuerdo, y más cuando estamos hablando de una expectativa pues del Colcap de un retorno esperado mucho más acotado, de un solo dígito, cuando en el 2019 estábamos hablando de un retorno esperado doble dígito. Entonces, el cambio lo hicimos ahí. ¿Algo más antes de pasar a los nombres? Sí, el segundo cambio que hicimos en la variable de momentum es que, como lo mencionaba Silvia ahorita en la sección anterior, los fondos de pensiones tienen unos límites de inversión por nombre. Entonces, como son los principales compradores del mercado local, cuando digamos que ese límite de inversión se estrecha, pues la expectativa de compras
se disminuye. Cambia. Entonces lo que hicimos fue incluir una variable que midiera cuál es la exposición de esos fondos de pensiones en los diferentes activos y lógicamente en aquellos donde haya más espacio pues van a tener una prima y en aquellos donde haya menos espacio van a tener digamos que un descuento precisamente para favorecer aquellos nombres en donde hay más capacidad de compra por parte de los principales jugadores del mercado local. ¿Las ponderaciones tienen algún efecto, hay algún cambio o las ponderaciones son discrecionales? No, las ponderaciones se mantienen iguales que lo que teníamos lo que hemos tenido en los últimos 4 trimestres. La variable que más pesa es la variable de sentimiento y la variable que menos pesa es la variable fundamental, porque esto es una recomendación más táctica de corto plazo. Vámonos a los nombres directamente y cuáles son los nombres que queremos tener precisamente en ese portafolio de recomendación de acciones, porque estamos aclarando que tenemos una perspectiva neutral sobre el mercado accionario local, positiva en términos de retorno alrededor del 8%, pero si fuéramos a elegir nombres, ¿cuáles elegiríamos? Bueno, Mafe, teniendo en cuenta pues la metodología que nosotros usamos para el modelo que nos estaba comentando anteriormente Jairo, y revisando pues estas 4 variables, fundamental, momentum, liquidez o feeling o sentimiento, eso nos da 4 nombres, como ustedes pueden ver en pantalla, estamos hablando de Empresa, de Ecopetrol, de Grupo Energía Bogotá y de Semargos. Digamos que nosotros escogimos estos activos a raíz de un puntaje de 3.5 para arriba. No obstante, hemos querido limitar un poco este portafolio solamente como a esos 4 activos donde nosotros tenemos más convicción y por esa razón es que digamos que otros nombres, como es el caso de Celsius y de Canacol, quedan por fuera de nuestros top picks. Esto no quiere decir que pues no sean activos que nos estén gustando pues en este momento. No obstante, pues como ustedes se pueden dar cuenta, estos serían como esos 4 activos que nosotros estamos apostando para el primer trimestre del 2020. Digamos que para una cartera con exposición solamente a acciones locales estamos dando una participación alrededor de un 30% en Ecopetrol, de un 20% en Grupo Energía Bogotá, de un 25% en Grupo Nutresa y de un 25% restante en Cementos Argos. Entremos a esos factores que nos gustan de cada nombre, porque habíamos conversado esta semana, Jairo, contigo en los eventos que hemos estado haciendo en las diferentes ciudades alrededor de rentabilidad por dividendo, de diversificación de ingresos, de ingresos que están en cierta forma dolarizados en las diferentes compañías. ¿Por qué no ampliamos un poco sobre esos nombres? ¿Cuáles serían esos factores que tú dices, por estas razones nosotros estamos pensando que esas acciones tienen más valor que otras? Bueno, Mafe, hablando de la número 1, que es Ecopetrol, que es la compañía, digamos, que más peso le estamos dando en esta recomendación con el 30%, uno pensaría que tiene 3 factores a favor. Lo primero es la evaluación de la tasa de cambio y la estabilidad en el precio del petróleo, porque a pesar de que el precio del petróleo puede estar levemente por debajo de lo que estaba el año pasado, con la devaluación de la tasa de cambio, cuando uno mira cuánto está recibiendo Ecopetrol por cada barril de petróleo en pesos colombianos, está recibiendo más de lo que recibía el año pasado. Entonces eso nos lleva a estimar que los resultados financieros de Ecopetrol deberían ser positivos para el primer trimestre del próximo año. Lo segundo es que es un activo que fácilmente, que creemos nosotros que va a tener un dividend yield por encima del 5.5%, o sea que el retorno del dividendo va a ser bastante atractivo para el inversionista. Y el tercer factor es que la administración, en nuestra opinión, está haciendo una muy buena tarea a la hora de mantener sus reservas con digamos que adquisiciones atractivas en Estados Unidos, en la cuenca Permian, digamos que con exposición a través de Occidental, en una alianza, un joint venture que hicieron para tener exposición digamos que en explotación de petróleo no convencional, lo que se conoce con el nombre de fracking, para que Ecopetrol coja ese conocimiento y trate de replicar ese conocimiento en las pruebas piloto que se van a hacer en Colombia, para que al final del próximo año se pueda saber si se va o no se va a desarrollar fracking en Colombia. Pero digamos que esas noticias van a ser positivas para el desempeño del activo. Y el cuarto factor es que es un activo extremadamente líquido. Entonces, cuando uno mira la región incendiada por todos lados, Colombia todavía, ese incendio está muy chiquito y esperamos que se apague pronto. Colombia empieza a ser como la niña bonita con la que todo el mundo quiere bailar, y eso podría generar que seamos atractivos para que los inversionistas extranjeros traigan sus recursos. ¿Cómo lo hacen? A través de las acciones más líquidas, que en este momento son Bancolombia y Ecopetrol. Como les dijimos inicialmente, el sector financiero ya tuvo una rentabilidad bastante positiva. Creemos que Ecopetrol puede mantener la tendencia alcista en el corto plazo. ¿Mencionaste dividendo ya? Sí. Sí, y a mí me gustaría también agregar un tema de Ecopetrol, y es que en términos pues de fundamental también estamos viendo como un retorno, se podría decir una potencial de valorización para este activo doble dígito que pues está
a favor de una expectativa de retorno de mercado agregado que es más o menos un dígito. Muy bien. Siguiente Eso nombre. en el caso de Ecopetrol. En el caso del Grupo Nutresa, no sé si Silvi quiere comentar. Sí, básicamente pues en Grupo Nutresa estamos viendo también tres factores. Digamos que una de las cosas que nos gusta de este activo es su diversificación que tiene pues de sus ingresos con una exposición de alrededor de 14 países. También estamos hablando de un bajo apalancamiento que tiene esta compañía y que nos puede ayudar también a adquisiciones o presentar oportunidades de adquisiciones inorgánicas. Y finalmente también ese bajo beta que digamos que cuando estamos hablando de un ciclo económico pues tardío nos puede dar como esa característica defensiva de cara al portafolio de acciones. Beta traducción. ¿Qué es bajo beta? Bajo beta es una compañía que tiene poca volatilidad frente al desempeño del índice, o sea que cuando hay incertidumbres a futuro, esos activos se mueven menos que el mercado y por ende ayudan a proteger el valor del portafolio. Y un retorno esperado frente al valor fundamental medido por el precio objetivo de ustedes de más o menos el 20%, con los precios de hoy, Exacto. que es bastante interesante. Y yo quisiera complementar un tema de Nutresa que me parece que es crítico y muy importante. Este año la economía colombiana, digamos que el principal jalonador del desempeño económico ha sido el consumo interno. En el año 2020 creemos que eso va a ser igual. Cuando uno mira los resultados del Grupo Nutresa este año, por ejemplo, el precio de sus productos ha estado prácticamente estable con una subida del 0.5% no más, por los volúmenes vienen creciendo digamos que alrededor del 7-8%. Cuando uno mira ese comportamiento en los volúmenes de demanda, lo que uno puede esperar es que fácilmente la compañía pueda tocar un poco más los precios para generarle rentabilidad a la compañía. Entonces, incrementar precios. Exactamente. Creemos que eso puede pasar y eso va a ayudar a que los resultados de la compañía mejoren y a que la rentabilidad, digamos, que caiga el inversionista y que eso pueda potenciar el desempeño del precio de la acción. Yo voy a agregar un dato que de pronto nos puede sonar interesante y así como estamos hablando que ciertos nombres ya tienen límite de inversión de los fondos de pensiones, pues Nutresa particularmente no. Y aquí pues tengo datos de participación de los fondos de pensiones más grandes de apenas el 5% del capital accionario de la compañía, el 7.1%, estoy hablando de los dos fondos más grandes, y en los otros fondos del 1.3% y el 2.4%, que puede ser un factor de pronto de mercado que nos puede ayudar, ¿cierto? En esta compañía los fondos de pensiones no están al límite. Y si a eso le sumas que es el activo de consumo que queda después del éxito, de la OPA del éxito, para entonces, exponerse a ese sector. Exactamente. Para uno tener exposición a ese sector, pues Nutresa es el activo ideal en Colombia. Y a mí también me gustaría agregar otra cosa y es que hablábamos de un potencial de valorización pues de Nutresa con respecto a su precio objetivo del 20%. Estamos hablando de doble dígito de nuevo. Un potencial de valorización atractivo respecto a lo que nosotros esperamos pues en comparación del mercado en su agregado como tal. Y dos, el tema de que es un activo defensivo y que de una u otra forma tiene un potencial de valorización superior a alguno de sus pares en comparación, por ejemplo, de un ISA o de un Grupo Energía Bogotá. Que tenemos que aclarar que el potencial de valorización es un potencial por valor fundamental que no necesariamente se alcanza en el corto plazo. De acuerdo. Muy bien, ¿nos vamos con Grupo Energía o con Cementos? Pues hablemos de Cementos un poquito. En el caso de Cementos Argos, nosotros creemos, son dos factores. El primero es que es un activo que está muy barato. O sea, después del castigo que se le dio al activo por la venta que hizo Harbor International, de una venta muy fuerte que hizo que el activo retrocediera de 10.500 pesos alrededor de 7.000 pesos. Hoy en día está en 6.300 por debajo del precio de emisión del año 2013. Eso en términos de valor, digamos que financieramente no tiene razón. Y tu precio objetivo está arriba en 9.750 pesos, que es más o menos un 55% de upside. Ajá. Entonces, en este momento es un activo muy barato, es un activo que hoy en día depende más del mercado de Estados Unidos que del mercado colombiano. Eso va a permitir que, lo que decías ahora, la devaluación favorezca los resultados de la compañía. Entonces vemos un mercado americano sostenido y creciendo que va a soportar los resultados financieros. Vemos un mercado colombiano en donde las obras de infraestructura van a seguir volando como van volando este año, con un crecimiento por encima del 10% en el próximo año. Eso va a mantener la demanda a esos sectores específicos, a esos proyectos específicamente, y un sector de edificaciones que debería recuperarse en el año 2020. Entonces,
Entonces, Cementos Argos en este momento es un activo que está muy barato y que tiene unos catalizadores de valor claros en el corto plazo. Antes de responder una nueva pregunta que nos llegó, vámonos a Grupo de Energía de Bogotá, que esta es una empresa que me parece interesante en términos del dividendo que ofrece, la rentabilidad por dividendo y de la diversificación y lo defensiva que es para un portafolio. Bueno, para Grupo de Energía de Bogotá, digamos que hay tres factores que estamos viendo y como bien lo mencionabas, Mafe, uno, pues es un activo que nos ofrece exposición a un sector que se encuentra pues altamente regulado a través de tarifas, en el cual le ha dado cierta estabilidad, se podría decir, de cara al flujo de caja a la compañía, y también en donde vemos una reducción de riesgo vía pues demanda de esta compañía. Entonces todo esto ha hecho que el gran atractivo del Grupo de Energía de Bogotá, efectivamente, como tú lo mencionabas, sea vía dividendo. Estamos estimando más o menos un dividendo para el 2020 del 6.5, 6.8% por encima del agregado del Colcap, que recordemos que es del 3.4. O sea, Entonces, esto es 3 puntos por encima de inflación. exactamente. Entonces, si bien digamos que en términos de potencial de valorización y según nuestros cálculos de precio objetivo, pues Grupo de Energía de Bogotá sí tiene un upside o un potencial de valorización un poco más estrecho, digamos que el retorno o el atractivo Es de el este activo dividendo. es vía dividendo. Así es. ¿Algún riesgo para que ese dividendo disminuya? En este momento no creemos que se pueda presentar. Okay. Es un activo con unos flujos de caja muy estables, con un endeudamiento que no es elevado, entonces no vemos en este momento un factor de riesgo que pueda llevar a que el Grupo de Energía de Bogotá disminuya. Además, digamos que es una fuente de caja muy importante para el distrito de Bogotá, que tiene unos proyectos de inversión muy importantes y que va a necesitar esos recursos pues precisamente para poder hacer esos planes de Que no gobierno. dependen de una única compañía, porque Exacto. tenemos 3 compañías ahí que son las que generan gran parte del ingreso, ¿o no? Exacto. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta de César que nos pregunta, ¿qué potencial de valorización le ven a Canacol, teniendo en cuenta que va a empezar a pagar dividendo en diciembre de 31? Durante todo este trimestre se verá reflejada en financieros su máxima producción de gas y acaba de anunciar un joint venture con Galileo Technologies para comercializar GNL, gas natural líquido. Bueno, en el caso de Canacol, Mafe, lo que dice César es cierto. Es una compañía que no había repartido dividendo hasta digamos que en su historia. Va a empezar a distribuir dividendo en el mes de diciembre por una razón muy sencilla. Canacol se enfocó en gas y dejó el petróleo detrás. ¿Qué es lo atractivo de eso? Son flujos de caja muy estables, muy atractivos porque son contratos de 5, 6, 7 años, entonces la compañía puede programar muy bien sus estados financieros y su planeación financiera, que es lo más importante. Lo segundo es que entró en operación el gasoducto que le construyó Promigas digamos que durante el tercer trimestre de este año, y eso incrementó de forma sustancial los volúmenes de venta de gas y eso va a mejorar de forma sustancial el flujo de caja y los resultados de la compañía. Y lo tercero es que es una compañía que está en constante expansión. En estos momentos, por ejemplo, se encuentra en teoría negociando un acuerdo con empresas públicas de Medellín, acá en la ciudad de Medellín, para conectar sus campos en la costa norte del país con Medellín para transitar, digamos que transportar gas hacia el interior digamos que del país. Entonces, eso nos lleva a pensar que Canacol es un buen activo, como ustedes, pues, como les mostramos ahora, quedó por encima del ranking de 3.5. Sin embargo, como nosotros escogemos los 4 principales o 4 activos para tener en el portafolio, para ser bien selectivos, pues esa fue la razón por la que Canacol no entró. Pero si tomáramos como vara simplemente que están por encima de 3.5, que es como la métrica inferior, Canacol hubiera sido también seleccionado como Y yo top creo que hay pick. que hacer como claridad del por qué de pronto Canacol no pudo tener un puntaje superior a Cementos Argos o a Grupo de Energía de Bogotá, y es efectivamente la liquidez. Digamos que Canacol es un activo que no tiene una participación muy alta en el Colcap, está tan solo el 1.5%, entonces digamos que en términos de liquidez, que es un factor que nosotros estamos mirando aquí dentro de esta metodología, pues fue el puntaje más pobre y el por qué Canacol no quedó dentro de esos top 4. Sin embargo, no es el más pobre entre todas, porque está en la siguiente franja de las favoritas. Exactamente. Si fuéramos a redondear nuestras ideas, señores, ¿ustedes qué le dejarían a la audiencia después de haber hablado del entorno internacional, del mercado local, el mercado macro y nuestras recomendaciones? ¿Con qué quisieran que se fuera la audiencia hoy? Mafe, yo quisiera decir que en el año 2020 hay que ser un poco más selectivos a la hora de invertir en el mercado de acciones locales. Este año fue un año muy bueno en acciones de forma agregada con el Colcap.
Esperar un retorno similar para el año 2020, digamos que en este momento no es razonable con tanta volatilidad y tanta incertidumbre que se presenta. Lo que sí es razonable es esperar que los activos que están rezagados del Colcap presenten esa recuperación o que digamos que se recuperen de ese rezago y que son los que deberían generar el valor. Por eso es que están Nutresa y Cementos Argos en parte en nuestros activos recomendados. Silvia, tú. Bueno, pues muy en línea lo que mencionaba Jairo, pues no podemos como acostumbrarnos a estos retornos tan atractivos que vimos durante el 2019, entonces sí, hacer efectivamente mucho más selectivo, no solamente en el mercado local, sino también en el mercado internacional, y por eso es que estamos favoreciendo la exposición a mercados un poco más seguros, como es en el caso de Estados Unidos. Entonces definitivamente la selectividad y la calidad va a pesar durante el 2020. Silvia, Jairo, gracias por habernos acompañado en este espacio. Para el Grupo Bancolombia es muy importante la opinión que ustedes tengan de espacios como este y por eso los invitamos a que nos respondan la encuesta de satisfacción que encuentran. Más adelante esta charla virtual estará disponible en el canal de YouTube, los invitamos a que la consulten y nuevamente nos encanta que nos hayan acompañado. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Grupo Bancolombia presentó Renta Variable 2020. Gracias por conectarse con nosotros.